Hoy es miércoles 31 de agosto, último día de agosto, y como siempre que llega este día, te repito y te recuerdo, hay que agradecerle a agosto las luces, ¿por qué no? También las sombras, porque muchas veces las sombras en las que nos quedamos un ratito nos ayudan a fortalecernos, nos ayudan a esa fuerza de carácter que vamos adquiriendo, que es uno de los pilares de la resiliencia que hemos visto en algunas de las pláticas, y, y es ver qué aprendí también. Entonces, gracias, agosto, por todas las cosas padres, por todas las personas bonitas que estuvieron en mi camino, por todas las personas que se alejaron, si lograron alejarse. Y cuando venga mañana, septiembre, agradecer, agradecer y agradecer todo lo bueno que está por llegar. Habrá, como te decía hace un minuto, sombras, momentos no tan gratos, pero pues también es parte de la vida, esos momentos no tan agradables. Pero nada de dejarle las cosas al azar y de que sorpréndeme. A mí, Charo Ponce, no me gustan las sorpresas. Hay unas que son desagradables y mucho menos cuando estamos iniciando el mes. No se lo dejo al azar, al contrario. A mí, septiembre, por favor, sorpréndeme con personas agradables que me hacen bien. Sorpréndeme, septiembre, con momentos bellos, inolvidables, con miles de milagros minúsculos, mayúsculos, con sonrisas. A mí, septiembre, sorpréndeme con salud y con muchas bendiciones. Entonces, tú cómo recibes, cómo despides agosto y cómo recibes septiembre. Aguas con lo que pedimos y cómo lo pedimos, ¿de acuerdo? Nuestro tema de hoy es, me diagnosticaron cáncer. ¿Cómo lo manejo? Para empezar, el cáncer, cuando nos diagnostican el cáncer es una mala noticia, por supuesto, y muchas veces no sabemos cómo enfrentarlo. Se nos viene el mundo encima porque entendemos que el cáncer es sinónimo de muerte. Y pues en esta época de la vida, con tanta tecnología, con tantas medicinas nuevas, es mucho más llevadero, pero pues nos asustamos, la vida nos cambia por completo. Y antes de presentar a nuestra psicóloga del día de hoy que nos va a ayudar con el tema, que es hermosa Vero, que ya ha estado con nosotros en muchos programas, déjame leerte un poquito de lo que el doctor Humberto Bautista Rodríguez escribió en su libro Tengo cáncer, ¿y ahora qué? Es una pequeña parte que me gustó muchísimo y entonces él escribe en su libro, en el capítulo número 1, que se llama, el capítulo es ¿qué es el cáncer? Un pensamiento al aire. Y dice, pronunciar la palabra cáncer es sencillo. No es así el tener que notificárselo a los afectados. Comunicar sobre este padecimiento es muy delicado. Hablar de él puede ser fácil o difícil al mismo tiempo. Dependerá de la persona que lo diga el interlocutor. Y aquí anota y dice, estigma de la enfermedad oncológica o sinónimo social colectivo del cáncer. Y dice, el cáncer tiene una connotación particular entre las personas que lo tratan y quienes lo portan. Es decir, cada uno de estos tiene un concepto diferente, pero al querer decir diferente y lo encomilla, no me refiero a erróneo, sino a las variadas formas de percibirlo y de integrarlo a la vida, pero sin alardear o redundar, perdón. Así, al mencionar los derivados más comunes, encontramos que cáncer está equiparado a muerte, castigo, dolor, sufrimiento, soledad, desesperación, mutilación y pérdida, los cuales no son sinónimos, pero pueden ser el resultado de esta palabra. Entonces, eh, obviamente, por supuesto que cambia la vida y dice también en su capítulo El portador, convirtiéndote en, dice, te seré honesto, tu vida cambiará como nunca lo has pensado en todos los aspectos y te preguntarás, ¿qué tanto? ¿Cómo saldré de esta? ¿Me irá bien? ¿Viviré?
Cada una de estas interrogantes tiene su proceso de respuesta. Me refiero a que no se responden en una sola sesión o durante una charla de café con algún amigo, sino que dependerá de qué tanto la persona mueva sus pensamientos de forma objetiva, realista, ya que esa va a ser la diferencia entre ser feliz o infeliz. Entonces, esto se los compartí del libro, déjenme enseñarles la portada. Tengo cáncer y ahora, ¿qué? Ay, 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 ahí se ve, ahí se ve. Del doctor Humberto Bautista Rodríguez. Él es psico-oncólogo y él está en el hospital siglo XXI en oncología. Entonces, sí cambia la vida, por supuesto. Sí cambia el entorno. Y entonces, cuando el diagnóstico está recién dado, también, pues, vivimos con muchísimo miedo y angustia. Déjenme presentarles a mi Vero chula, preciosa. Vente para acá, mi Vero hermosa, te voy a presentar. Ella es Verónica Alcántara. Ella es licenciada en psicología. También tiene maestría en psicología clínica y de la salud. Es máster en psico-oncología. Tiene un doctorado en desarrollo humano, también en tanatología y también en psicología de cuidados paliativos y intervención en crisis y trauma, entre muchas cosas. Antes de entrar al aire le decía, Vero, no voy a alcanzar a leer todo lo que has estudiado y todo lo que eres, entonces dijimos, vamos a resumirlo un poquitito. Verito preciosa, bienvenida. Qué bueno que estás Muchas aquí con gracias. nosotros, preciosa. Gracias, Charito. Ya extrañaba yo que me invitaras a tu casa a convivir un poquito y a platicar. Tú sabes que nos gusta más platicar que el tocar los temas de una manera muy sobria o seria. Entonces me encanta que me invites a platicar a tu casa. Muchas gracias y gracias Muchísimas. a toda tu gente que esté ahorita en el en vivo. Les agradezco muchísimo que se tomen unos minutitos para platicar y convivir con nosotras. Muchas gracias. Princesa, esta es tu casa y sabes que nos llevamos súper bien, que hemos trabajado juntas y que para mí también es un honor el poder estar platicando contigo porque aprendo mucho, mucho de ti. Gracias, preciosa. Gracias. Y yo de ti. Muchas gracias. Verito hermosa, ¿qué es lo que sigue? Porque la pregunta es, tengo cáncer, me diagnosticaron y ahora ¿qué sigue? ¿Cuánto lo hemos vivido y cuántas personas hemos acompañado tú y yo en ese proceso? Así es, Charito. Pues bueno, sí, efectivamente, um, fíjate que el cáncer creemos que es solamente cuando está la persona en la fase de diagnóstico o que está en la fase de las pruebas para poder diagnosticar si es que existe o no. Y no, el cáncer existe porque es una enfermedad familiar, entonces existe en la familia. Mucha gente tiene incluso esta etapa preventiva del cáncer y desde ese momento ya existe este cáncer. Cuando, por ejemplo, el abuelito, la abuelita, los tíos, algún hermano enfermó de cáncer, la gente empieza a tener ya este acercamiento a la modernidad médica para empezar a hacerse estudios para saber si es que ellos también tienen un factor que pueda determinar si es que por herencia, por genética, tienen una tendencia al cáncer. Entonces, imagínate, ya el cáncer existe prácticamente en todos los seres humanos, donde siempre coexiste el temor o el miedo a que un día lo tengamos. Entonces, el miedo es el factor más determinante del cáncer. Entonces, cuando lo detectan, obviamente siempre existe este miedo. El miedo desde la etapa preventiva, la etapa curativa, la etapa, obviamente la del tratamiento, la del diagnóstico, y bueno, pues de ahí nos vamos hacia las etapas ya paliativas, finales, del duelo. Entonces el cáncer es una constante y es algo que no podemos evitar, que existe, que es una realidad y es con la que tenemos que convivir y aprender a tratarlo y a vivir con. Y, y respecto a lo que tú decías del miedo, eso es cierto también, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado
que nos duele la espalda o a lo mejor nos duele alguna parte del cuerpo y lo primero que pensamos es, "¡Ah! ¿Y si tengo cáncer?" Así es. Nos vamos luego a eso nosotros. Es correcto. Y fíjate que junto con el miedo está la ansiedad. Eso es algo que no, no nos, es como el tema de la tanatología, de la muerte. Ujú. No nos enseñan a qué es algo con lo que vamos a vivir. Tanto el miedo como la ansiedad, como el estrés, como la muerte, son temas que no podemos evitar en nuestra vida porque siempre van a existir junto a nosotros. Son inclusive el miedo y la ansiedad y el estrés son mecanismos de defensa y de adaptación que nos van a hacer saber que estamos en una situación de peligro. Entonces, la gente no sabe detectar esas emociones y esos sentimientos, ni las consecuencias que hay en el cuerpo cuando las sentimos. Entonces, es importante que también sepamos identificar en nuestro cuerpo qué estamos sintiendo cuando estamos viviendo un dolor, una enfermedad o un síntoma cualquiera que sea, y que inmediatamente no lo identifiquemos como que pueda llegar a ser un cáncer, o aún cuando llegara a ser un cáncer, no lo identifiquemos inmediatamente con la muerte, porque entonces ahí sí estamos ya, inclusive uno mismo está adelantando un síntoma y adelantando manifestaciones y emociones en el cuerpo que a lo mejor no deberían de estar, no deberían de existir. Y también ante el diagnóstico, ante esa nueva mala noticia, se viene un cambio de vida, no solamente para el paciente, sino también para toda la familia, pero Así es. Fíjate que una de las cuestiones que se dan a nivel emocional y familiar cuando aparece un diagnóstico de cáncer, uno es que se reafirman ciertos trastornos psicológicos o algunas situaciones emocionales coexistentes, o sea, que ya estaban incluso preexistentes. Por ejemplo, una persona que ya venía teniendo depresión o ajá. ya venía sufriendo de ansiedad, pues cuando empieza un proceso de diagnosticar el cáncer, se reafirma aún más esa ansiedad o esa depresión. Por eso es muy importante que pues un psicólogo esté acompañando también a un doctor, a un médico, oncólogo en estos procesos, porque hay respuestas emocionales que ya existían. Y obviamente cuando se da ya un pronóstico, un diagnóstico, se van a observar muchas más manifestaciones, y una de ellas también son los procesos adaptativos, porque la gente va a tener que adaptar toda su vida, todo su entorno, toda la familia está inmersa en el cáncer, en la enfermedad. Entonces, hay que adaptarse a nuevos tiempos, a nuevos hábitos, a nuevos horarios, a nuevo todo. Todo viene nuevo, y entonces los procesos adaptativos son precisamente los que se empiezan a ver desde un principio, esos cambios tan drásticos en la familia, y es lo primero a lo que nos enfrentamos, a la ansiedad por tenernos que adaptar a una nueva vida. Y en esa nueva vida, cuando arrancamos esa nueva etapa con el cáncer, pues es inevitable que lleguen las personas a querer animar a la persona. Y van a llegar también con frases que ya todo mundo sabe, las personas que nos conocen, que nos siguen, frases de todo está bien cuando todo está fatal, échale ganas, como si echarle ganas me aliviara, no estés triste. ¿Y cómo no estar triste si podemos? Pues sí, estar como decimos con el miedo. Y, y muchas veces no van a esas personas también desde su amor y desde su propio miedo podrán empezar a darnos recetas mágicas y nos van a empezar a decir qué hacer, qué no hacer, van a empezar a considerar qué sí necesito, qué no necesito. Si a mi compadre fulanito de tal le sirvió tal y cual cosa, y entonces van a empezar a bombardearnos también con miles de cosas que va a ser difícil para el paciente que está recién diagnosticado y teniendo ese torbellino de emociones. Así es.
Fíjate que una de las cosas que se ven más, o sea, que inclusive aumentan los estados ansiosos del paciente, son la reacción de la familia. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente si tú tienes digamos, un proceso ya conflictivo en la familia va a tener un proceso de afrontamiento más duro si es que fuera una familia más unida. Ahora, si son más unidos, si son de estas familias que conocemos como muéganos, muy amorosos, muy cercanos, entonces va a haber un miedo que puede no ser muy funcional para el paciente porque el mismo temor de que le pase algo al paciente hace que sobreprotejan al paciente oncológico. Y la sobreprotección tampoco es tan buena porque hace que el mismo paciente se empiece a incapacitar de hacer muchas cosas cuando que lo que él necesita en estos momentos es apoyo familiar, es precisamente estas palabras que tú dices, échale ganas. Mira, si lo tomas con otra actitud, vas a ver que te curas. Entonces, es también desde los miedos de la misma familia que quieren escuchar prácticamente sí, todo va a estar bien. Entonces, y a otra de las cosas que son fuertes y que sí es bien importante que la gente que está viviendo un proceso oncológico y el por qué también a veces tenemos que ver a la familia o a la pareja, porque vemos rupturas de matrimonios o rupturas familiares, pero es bien importante así, pero con un paréntesis gigante, eh, puntualizar que esto no pasa por el cáncer. O sea, una ruptura familiar o una ruptura de un matrimonio no pasa por el cáncer. Ya había algo previo, ya existía algo previo que ya estaba fracturando la pareja o la familia y obviamente una enfermedad como el cáncer es el detonador, pero sí es muy importante que quienes estén pasando por una situación de cáncer y aparte una ruptura familiar, comprendan y sepan y asienten muy bien en la realidad que ya existía algo antes, ya habían ciertos roces o ciertos problemas, ciertas problemáticas, y por eso es tan importante estar cerca del paciente oncológico, tanto un psicólogo como su mismo médico, como un tanatólogo, como la familia, la red de apoyo, porque el paciente oncológico, si llega a tener aparte una ruptura, más aparte la enfermedad, esto puede llegar a ser devastador en su salud porque es cierto que bajan su sistema inmunológico, bajan sus defensas y el estar deprimido, estar en exceso ansioso, estresado y además con una ruptura, eso puede llegar a afectar aún más al paciente que está en este momento diagnosticado con cáncer. Sí, porque también ya cae en una tristeza profunda y esa tristeza profunda pues también conlleva a más emociones todavía de las que ya tiene guardadas en el corazón. Así es, así es. Y la enfermedad, pues de por sí, necesita una red de apoyo muy fuerte, muy sólida. Y si en ese momento el paciente está viviendo, más aparte el duelo de la enfermedad, de perder la salud, y aunado a eso, el duelo de una ruptura o el duelo de un abandono, ¿no? De un divorcio, de una separación, o que los hijos no quieran estar cerca, eso va a aumentar obviamente también el estado emocional y que la enfermedad, todos lo sabemos, tiene una profunda causalidad emocional. Y más que el cáncer da a niños, niñas, a adolescentes, a adultos jóvenes, adultos menores y luego en lugares que luego uno ni creía. A mí estando juntas en el voluntariado en el hospital de oncología, me tocó ver a un paciente de como 80 y tantos años, un hombre que tenía cáncer de mama, hombre. Ujú. Sí, Entonces, son cosas también inimaginables que llega el momento y entonces son también desconcertantes, Vero. sí, así es. Lo sabemos que el cáncer no Palabra tiene de honor. exacto, no tiene palabra de honor
ni tiene posición social, ni, o sea, no respeta ningún tipo de situación. Simple y sencillamente llega y llega por situaciones distintas, llega por, es más, una de las cosas que ahorita que estás comentando esto, a veces sentimos, o bueno, no a veces, la mayor parte de las situaciones o de las ocasiones de un diagnóstico de cáncer, la culpa es una de los sentimientos y de las emociones más vistas. ¿Por qué? Porque la gente dice es que si no me hubiera soleado o me hubiera puesto protector solar, no me habría salido cáncer de piel. Si no hubiera ido, hubiera tomado refresco toda mi vida, no me hubiera dado cáncer de estómago. Si yo no hubiera estado enojado toda la vida por tal y cual cosa, no me hubiera dado cáncer de hígado. Si yo, o sea, si empezamos también a ver esta situación, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones la culpa la asume el paciente, la asume la familia o el mismo paciente o la familia pueden llegar a culpar a los profesionales de la salud porque puede ser un mal diagnóstico, porque no les hicieron las quimios, porque sí se las hicieron. Entonces, la culpa también es una de las emociones que más se observan durante un proceso oncológico. A mí me tocó también personas ahí en el voluntariado en el hospital que me decían que se sentían, hablando de culpa, tenían la culpa de el no haberte hecho caso, que muchas veces ya habían sentido diferentes síntomas, pero por el miedo, conozco muchas personas que dicen, no, yo no me voy al doctor porque me va a decir todo lo que tengo y yo para qué me quiero enterar. Y entonces había pacientes que me decían, y si yo me hubiera enterado antes, no hubiera llegado al diagnóstico en etapa final, ¿no? Así es. Es una de las, también de las disyuntivas que se ven en el paciente oncológico. Por un lado, el si yo hubiera venido antes y yo me hubiera enterado y no me hubiera pasado lo que me sucedió, o por el otro lado, cuando llega a haber un diagnóstico y llegan a tener los tratamientos, entonces viene la culpa. Si yo no me hubiera hecho estos tratamientos, si no hubieran sido tan invasivos, si no me hubiera yo expuesto a tanta quimio, a tanta radio, entonces siempre hay esta confusión también, esta disonancia, esta discordancia en el cerebro, en la que siempre estamos peleando con todos estas fases, ¿no? Que inclusive tú lo sabes, son del duelo, en el que estamos entre el enojo, entre la culpa, estados depresivos y que también aumentan mucho con los mismos tratamientos, que en muchas ocasiones son invasivos o los que son, por ejemplo, para quitar el dolor, deprimen. Entonces vienen muchas emociones que el mismo paciente no registra porque nunca antes lo había sentido. Se dieron a causa del diagnóstico y de los tratamientos. Sensaciones nuevas, porque incluso hay pastillas, como tú dices, que pueden ocasionar mal humor o la misma ansiedad. Hay medicamentos que te los tomas y a lo mejor no es tu propia ansiedad por alguna situación, sino te la está desatando algún medicamento. Yo me acuerdo también en el voluntariado, también en el hospital infantil, que a los pequeños, una como de los síntomas que tenían por ciertas medicinas, era que los tornaba un poquito más como impacientes y también más irritables y groseros con las mamás. Y Sí, estos son medicamentos tan fuertes que no solamente repercuten a nivel físico, sino también a nivel emocional. sí, sí, porque así como vemos, por ejemplo, quimios o radios o medicamentos, ciertos medicamentos sirven para disminuir, por ejemplo, los tumores o las mismas células cancerígenas, también así como vemos que pueden llegar a erradicar estas células, pues también obviamente a cada uno de los órganos en el cuerpo los van atacando y parte de eso pues está el sistema nervioso. O sea, también llegan todos estos químicos y estos fármacos, llegan al cerebro
que la gente tiene que saber que es solo durante el proceso oncológico. O sea, mientras tengan las quimios, tengan las radios, se van a ver estos síntomas. Una vez que pasan las quimios y las radios, ya disminuyen bastante y ya vuelve a estar la persona casi en su totalidad en una vida normal. Entonces, también es importante que ellos sepan estas circunstancias y estas situaciones que en ocasiones podría decir uno, bueno, son muy fuertes, son muy difíciles de afrontar, pero hasta en ocasiones son normales. Es normal que estén en estos procesos porque además la gente está con náuseas, están con vómitos, están con dolores, con la piel quemada, tienen la caída de su cabello, están teniendo un proceso también físico, ¿no? Donde la imagen es muy importante Sí, y también. entonces están enojados, cansados de las pruebas, de los exámenes, de los estudios, de las intervenciones. Entonces, es por eso que el échale ganas es precioso, porque siempre viene desde el amor. Yo siempre he dicho que tenemos que entender que cuando alguien nos dice échale ganas es porque no sabe qué decir, pero nos ama mucho, ¿no? Entonces, a veces es una persona que nos quiere mucho, pero que no sabe qué decir. Entonces, no es nada más cuestión de echarle ganas. A veces es, inclusive el silencio es una de las mejores herramientas que podemos tener con una persona que está pasando un proceso tan fuerte. Es decirle, no te puedo curar, no puedo darte el alivio, pero puedo estar aquí contigo, te puedo tomar de la mano. Y sabes que si necesitas contarme, decirme, bueno, hasta recordarme lo que sea que me tengas que recordar, yo aguanto, yo aquí estoy, aquí voy a estar junto a ti. Eso es muchas veces lo que podríamos hacer si fuéramos familia, amigos o personas que estuviéramos en el otro lado de la situación, no siendo pacientes, con todo el amor decir, no sé qué decirte, pero aquí estoy. Eso es a veces más útil, porque la persona está pasando por un proceso en toda la extensión muy duro y uno ayuda más a veces quedándonos un ratito en silencio, acompañando, simplemente acompañando. Y entonces empiezan los choques de las frustraciones. La frustración del paciente con la frustración del familiar. Y hablemos del cuidador primario, que también ahorita vamos a más adelante a platicarlo, que también se la lleva fatal. Pero entonces, la frustración contra la frustración, como tú dices, llega el paciente después de haber tenido el tratamiento de la carga de bomba de todos los fármacos para poder ir matando todas esas células y se siente fatal, cansado, asustado. Si estás empezando el tratamiento con todo nuevo, si ya llevan un proceso más largo, pues entonces ya saben a lo que van, pero al final de cuentas, sin ganas de comer, sin ganas de hablar, enojados, cansados, frustrados, con impotencia, y se juntan con toda esa misma carga del cuidador primario. Y el cuidador primario le va a querer dar todo lo mucho mejor, a desvivirse por el paciente para a poderlo ayudar a que sienta bienestar y entonces le va a rogar que coma, se va a preocupar porque no come, porque no duerme y entonces se va a frustrar al toparse con todo lo que está sintiendo el paciente y el paciente con todo lo que quiere dar el familiar. Es una guerra, miro, es Sí, terrible. de hecho, eso es una de las cosas que son tan necesarias durante el proceso oncológico, es la comunicación asertiva, Sí. es la comunicación funcional, la comunicación que no lastime, tanto de parte del paciente, que es muy comprensible cómo se siente, pero que también quepa un poquito la comprensión de que los que están del otro lado están haciendo todo lo posible por aliviarle o por paliarle un poquito su dolor o su misma frustración, porque como dices, hay doble frustración. El paciente porque es muy probable que no se sienta mejor o sea, como esperaba, decir, a lo mejor si me hago estos tratamientos voy a estar mejor, pero obviamente los tratamientos son invasivos y no siempre se sienten mejor hasta que pasan días. Hasta que ya pasan días ya se empieza a notar un cambio o ya se empieza a regenerar el mismo cuerpo
las mismas células y el paciente empieza a sentirse mejor. Pero mientras tanto, mientras se siente muy mal, hay frustración de decir, ¿por qué no me siento mejor si se supone que me dijeron que era para curarme? Y el cuidador obviamente está frustrado porque siente que no puede curar, o sea, no le puede quitar esos síntomas. Y entonces sí, obviamente hay esta doble frustración y puede llegar a deteriorar la relación, la comunicación. Y entonces es cuando se vean, es lo que tú dices, esta guerra y la mala comunicación que es importantísima durante esta etapa para que ambos estén bien, porque si aunado al cansancio físico hay cansancio emocional, Sí, entonces ahí puede venir una claudicación por parte de los cuidadores hasta de la familia. claro. Entendiendo que a lo mejor yo sé que no es fácil y, y es complicado también, pero si podemos empatizar un poquito nada más y decir, bueno, está siendo ermitaño, porque también está esa parte, se va convirtiendo el paciente un poco en ermitaño, no quiero, un poco gruñón, enojado, porque además tiene toda la razón por todas las pérdidas que tuvo, un montón de pérdidas alrededor de la pérdida de la salud, ¿no? Entonces, en lo que va empezando como a digerir pérdida por pérdida y aparte mezclado con el dolor y todo, yo creo que sería bueno empatizar y, y darle tantito espacio y sí, estar al pendiente, pero sin ser tan invasivo, Vero. Sí, es darse sus tiempos ambos, tanto los cuidadores o cuidador como el paciente, porque como comentamos hace ratito, el paciente también necesita sentir que, o sea, si ya perdió la salud, si a lo mejor ya perdió el trabajo, si ya quizás perdió algunos amigos o su vida normal, ¿no? Del poder salir, el poder hacer su deporte, el poder distraerse, el poder ir bueno, tan solo sus paseos diarios al parque no los puede hacer. Entonces sí, como dices, hay muchas pérdidas, pero aunado a eso, también estar en casa teniendo un pleito, teniendo una mala comunicación con sus cuidadores, pues bueno, esto también puede hacerle sentir más discapacitado de lo normal. O sea, eh, debe de existir por parte de los cuidadores también el poderle decir al paciente, a ver, mira, puedes comer, come, ¿no? Come tú. Si puedes hacerte un sanduchito, háztelo tú. Si te puedes bañar, báñate tú. Si Claro. no puedes, yo te ayudo. Pero de alguna manera también el paciente tiene que ir dando señales, porque hay pacientes que están muy bien y la familia está muy encima y el paciente dice, por favor, déjenme respirar, porque sí puedo caminar, sí puedo subir las escaleras, sí puedo salir a lo mejor a dar un paseo, sí puedo ir al cine, o sea, no me vean como que estoy ya en un proceso final de la vida. Hay pacientes que están muy bien y pueden hacer su vida y a la inversa. Yo he llegado a tener pacientes en que dicen la familia, pero es que no tiene nada. Y ya a lo mejor el paciente ya está en una etapa 4, ya está en una etapa final, una etapa paliativa, y llegan y le dicen, es que échale ganas, es que mira, si te pusieras, si le echaras ganas, verías cómo te curas. O sea, hay cierta negación también a Ajá. querer aceptar cada etapa del paciente. Entonces es bien importante que por eso la gente esté bien informada de qué tiene su paciente, en qué etapa se encuentra, cuáles son los pronósticos del paciente, para que uno diga, bueno, si mi paciente está con posibilidades de tener una vida normal dentro de lo que cabe, y puede hacer incluso ejercicio, porque hay gente que puede seguir haciendo ejercicio, pueden seguir teniendo relaciones sexuales, pueden seguir viajando, saliendo y a lo mejor tienen la capacidad como para seguir estudiando y trabajando. Entonces es permitirles al paciente que él también Claro, opine y diga qué necesita. claro. Pero si sabemos que ya es un paciente con un cáncer avanzado,
en una etapa paliativa, en una etapa terminal o final. Entonces también el cuidador y los cuidadores, la familia tienen que estar muy, muy objetivos en ese aspecto y saber qué tanto pueden demandar, qué tanto no, qué tanto permitirle al paciente y qué tanto no pueden exigirle al paciente, porque el paciente físicamente no esté en la capacidad de poder realizar todas las actividades que realizaba antes. Entonces eso es parte de también de, de, de estar en comunicación con el doctor, con el médico, que les diga la verdad, que les diga, que no haya el complot del silencio, ¿no? En donde no tampoco le quieren decir al paciente qué es lo que tiene ni cómo lo tiene, o el médico no puede, no tiene las posibilidades o la asertividad como para poder decir la verdad, y la familia está constantemente negando la etapa en la que se encuentra su familiar, y eso también no contribuye mucho a que el paciente esté con una mejor calidad de vida. Y ese complot de silencio aplica en todo. Es un querer cuidar, es un querer proteger, pero es mal entendido. Habrá ocasiones en las que sean muy, muy necesario, pero son contadas. Y ese complot de silencio va para los niños, refiriéndonos a se murió su abuelito. Yo creo que es mejor que no se entere, para que no sufra, para que no sienta feo, y entonces le vamos a decir que se fue a trabajar a Monterrey. Pues claro que no. Lo más Claro. sano es hablar. Y de igual manera, vuelvo a hacer referencia al hospital porque pues ahí pasamos muchísimas cosas. Y estábamos en el hospital de especialidades también, en el área de hematología. Sí, sí se dice así, ¿verdad, Berito? ¿Lo pronuncié Hematología. bien? Ya en hemato. Y había una persona adulta, muy adulta, como de 80 y tantos años, y la esposa me decía, es que mi esposo ya está desahuciado, está en etapa final, pero no le queremos decir nada. Ese es el complot del silencio, el decir, lo voy a proteger porque entonces, aunque ya está próximo a fallecer, en lugar de hacer todo lo posible para que esté bien, hablar qué le falta, qué no le falta, qué tiene pendiente, y que sus últimos días, sus últimos meses o sus últimos años, porque solamente Dios tiene la última palabra, que se le hagan llevaderos y bien, nos callamos y no le damos la oportunidad de nada. Este es el complot del silencio del que te refieres. Sí, sí, hay varios complots del silencio. Está la parte en la que, por ejemplo, el diagnóstico no se le quiere decir a la persona, el pronóstico no se les quiere decir. A veces el mismo médico no tiene las herramientas suficientes como para poder decir la verdad, y entonces prefieren solamente decir cuál es el tratamiento, pero no pueden o no tienen las herramientas suficientes como para poder transmitir la noticia o el pronóstico, el diagnóstico. Y entonces sí existe este silencio que al final, mira, no podemos evitar en ningún momento que enfermemos. Nadie se libra. Tampoco podemos evitar en ningún momento que vayamos a morir. La muerte no, es algo que es lo único seguro que tenemos en la vida. Entonces, el poder afrontar la muerte, el poder afrontar las enfermedades, no vamos a poder evitarle a nuestros niños, ni a nuestros adultos mayores, ni a nuestros seres queridos, no les vamos a poder evitar el dolor. Eso es algo que nunca lo vamos a poder, ojalá tuviéramos ese poder de quitarle el dolor o evitarle el dolor a nuestros seres queridos. Pero ¿qué sí podemos hacer? Enseñarles a vivirlo, a afrontarlo, y a que aun cuando ya fuera una etapa terminal, siempre va a ser una oportunidad de crecimiento. Y nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos el derecho como paciente de que se nos dé la oportunidad de crecer, de que aún en la enfermedad, aún en una enfermedad avanzada, aún en el momento de una enfermedad terminal, tenemos la oportunidad de crecer, de cerrar ciclos, de reconciliarnos, de pedir perdón, de dar las gracias, a lo mejor te peleaste con alguien y quieres reconciliarte. Y obviamente, además de eso, tenemos que saber que el paciente sabe perfectamente que su cuerpo se está deteriorando, se sienten cansados, se sienten débiles, empiezan a haber manifestaciones físicas en su cuerpo. Entonces, el complot del silencio, más que ayudar,
yo entiendo que uno lo hace desde sus propios miedos de no poder afrontar la situación. Está uno evadiendo y evitando que nuestro paciente pueda cerrar su ciclo, su vida, su proceso de vida, su proceso de vida en este cuerpo material, ¿no? Entonces, hablando un poco más de lo espiritual, el paciente merece también cerrar sus fases espirituales, sus fases que para él sean importantes de perdón, de agradecimiento, de reunir a su familia, de decirles algo que quieran decir que no dijeron, de despedirse de ellos. Entonces, es bien importante que sepamos que el complot del silencio no es tan bueno a menos de que el paciente lo diga, de que diga, a mí no me diga nada. Si el paciente lo dice, entonces es muy respetable. Pero si no lo dice, él tiene el derecho a saber su diagnóstico, su pronóstico y cuál es su esperanza de vida o qué calidad de vida puede tener en dado caso que sea una fase ya terminal o final. Y también lo que decías es eso de, pues nos puede pasar a todos, yo nunca contemplamos en que puede ser para nosotras, nosotros también, le pasa al vecino, le pasa a la mamá de mi comadre, pero nunca contemplamos en que nos puede pasar a nosotros. Y entonces cuando llega esta o cualquier otra enfermedad, viene eso de, ¿y por qué a mí? Así es. La respuesta sería, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si a la gente buena le pasan cosas malas, también a la gente mala le pasan cosas buenas y viceversa. Todos, aquí nadie se salva. Estamos en el arca de Noé. O sea, aquí todos estamos en el mismo barco y todos nos vamos a enfermar y todos nos vamos a morir y a todos nos van a pasar accidentes y a todos nos van a pasar catástrofes y a todos. O sea, aquí no se salva nadie. Entonces, es importante saber que, que si lo más seguro que tenemos en la vida es enfermar y morir, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a valorar la vida y empezar a vivirla. Y el tiempo que sea, aun cuando te diagnostiquen cáncer, tú tienes la oportunidad y la esperanza de vivirla como tú la quieras. Exacto. Porque a pesar de que a ti, aun cuando tu oncólogo, tu médico, no importa incluso la enfermedad, puede ser un cardiólogo, puede ser el gastro o cualquier médico que te esté diciendo qué enfermedad tienes y en qué fase te encuentras, aun cuando te diga, lo siento, no hay más nada que hacer, pues a lo mejor él, en su rubro, en su área, a lo mejor él ya no puede hacer nada, pero uno mientras esté respirando y mientras uno tenga vida, uno puede hacer muchas cosas. Entonces, en ese momento, cuando a ti te digan, no hay más nada que hacer, tú le dices, muchas gracias, doctor, pero yo sí tengo muchas cosas que hacer. Y aunque sea en ese momento reunir a tu familia y decirles, les amo, eso, eso es muchísimo para un paciente que está pasando por un proceso que sea de enfermedad. Entonces, pensar, ¿por qué a mí no? O sea, ¿qué tendría yo de especial como para que a mí no me viera, no me tocara? O yo que aun cuando yo me estuviera cuidando muchísimo y que yo estuviera previniendo y que yo estuviera comiendo súper bien, y siempre se viene la pregunta, ¿por qué si yo me cuidé? ¿Por qué si yo hacía ejercicio? ¿Por qué si yo llevaba una vida sana? Sí. Pero ¿por qué no? Si a todos nos toca, a todos nos va a tocar en algún momento una u otra enfermedad, de una u otra manera, pero a todos nos va a tocar el enfermarnos y morirnos. Es mejor saberlo y es mejor entenderlo y comprenderlo para que en el momento en el que nos pase, no nos agarre, como dicen, con los dedos detrás de la puerta y vivamos, por lo menos ahorita, si estamos respirando, disfrutemos este momento, porque este es el único real que tenemos. Y hay otra también, Vero, que obviamente tanto tú como yo nos hemos enfrentado en nuestros acompañamientos, y es cuando la persona enferma dice, ya no quiero nada, no quiero seguir, no quiero más tratamientos, quiero llevar mi proceso ya como viene,
tantas quimios me hicieron sentir, como decíamos al principio, peor. Yo no lo esperaba, yo pensé que me iba a sentir bien. Esto sigue peor. Desde este momento les digo a todos que yo ya no me voy a tomar, bueno, nada de medicina y el proceso lo continúo. Y ahí también es otro drama y es otro shock también tremendo porque toda la familia piensa, ya no le está echando ganas, ya se está dejando, ¿por qué no quiere vivir? ¿Por qué no quiere? Y entonces toda la familia se enoja, le dice y tampoco acepta la decisión de la persona. Vero. Precisamente esto es muy similar a lo del complot del silencio, pero al revés. O sea, acá es donde el paciente sabe perfectamente lo que tiene y sabe perfectamente sus derechos como paciente, como ser humano. El paciente como ser humano, sobre todo como persona, porque normalmente pensamos que, bueno, si está enfermo de cáncer, entonces es el enfermo de cáncer. No, es un ser humano. Detrás de ese diagnóstico hay una persona, Así hay es. un humano que quiere decidir y que quiere tomar en sus manos su vida y también quiere tomar la decisión de qué hacerse y qué no hacerse. A lo mejor la familia podría preguntarle, ¿qué te hace tener que decidir esto? ¿O qué te motiva a tener que tomar esta decisión? Pero el impedirle o juzgarlo por tomar esa decisión, eso no nos corresponde porque creo que es de lo único que somos dueños, de nuestra voluntad, de nuestra libertad de elegir cómo queremos vivir nuestra vida. Entonces, si un paciente dice, no me opero, no me hago quimios, no me hago radios, no me tomo medicamentos, yo quiero morir a mi manera, en mi tiempo. De hecho, hay una película preciosa que se llama El Profesor, que se las recomiendo muchísimo con Johnny Depp, ahorita que está de moda. Búsquenla, por favor, porque habla precisamente de esto. Habla de un profesor que le diagnostican cáncer y le dan cierta cantidad de tiempo. Y entonces él dice, yo no me voy a hacer nada, pero, y toda la gente que está a su alrededor dice, pero ¿por qué? Y entonces él empieza a vivir lo que le queda de vida de una manera así, haz de cuenta como adolescente, empieza a vivir fiesta y a vivir todo, y él solamente acepta que le den sus paliativos, y al final se las dejo de tarea que la vean porque es preciosa, pero él toma la decisión, yo no quiero pasar por el proceso doloroso, no quiero pasar por el proceso de quimios, de radio, pero es que puedes llegar a vivir tanto tiempo. Y él decía, prefiero mil veces vivir tanto tiempo, así a mi manera, como yo lo quiera, que me alarguen unos cuantos meses más la vida y no disfrutar y no comer y no beber y no bailar y no nada, ¿no? Y entonces él se decide a vivir su vida como él aquí es preciosa, trae un mensaje muy bonito y no estoy diciendo que todos lo hagan porque no todos están en una situación como esa, pero también es importante que cada uno de nosotros sepamos, incluso anticipemos, tú sabes que existe la voluntad anticipada, Ujú. que ahorita si quieres tocamos el tema, anticipemos cómo queremos vivir un proceso de enfermedad, anticiparnos un poquito y platicarlo con la familia, no tener temor a decirle a nuestros hijos, a ver mis hijos, si yo me enfermo de esto, o tengo un accidente, o me pasa esta situación, por favor respeten esto. Y entonces dejarlo hasta por escrito. Y eso obviamente va a hacer que cuando nosotros lleguemos a un proceso así, nuestra familia pueda decir, ¿te acuerdas que ya lo habíamos platicado? Así ¿Te es. acuerdas que ella ya había tenido que esta era su voluntad? Pues hay que respetarlo, Ujú. porque eso es de lo único que somos dueños de nuestra vida. Sí, nada más de eso. Y hay muchísimas películas con este tema, muchísimas bueno, no tuve la curiosidad de enumerarlas, pero hay una que también me gusta mucho, que no sé, y a lo mejor ahorita alguien que nos vea, que nos diga el nombre, una que es Gael García con una,
actriz norteamericana, güerita, muy bonita, donde también ella está enferma, no me acuerdo si se llama La Fiesta o cómo, pero ella también lleva su proceso y al final ella decide y pide que hagan una fiesta cuando ella también muere y ya no está, pero celebran todos su muerte, de la manera en que ella deja dicho. Entonces son Así es. muchísimos temas, porque yo también pienso y digo, es mejor saber qué es lo que quiere la persona que no saber. Pero Claro, nos da mucho miedo hablar, Vero. Mucho, nos da mucho mucho miedo. miedo hablar porque pensamos que si abordamos el tema de la muerte va a venir, la estamos invocando y toca madera, ni Dios lo permita, pues va a llegar un momento en que Dios lo va a permitir y vamos a llegar a nuestro momento final cuando nos terminemos. Como dice Liz, nuestra amiga, todos tenemos una fecha de caducidad, entonces va a llegar. Es Yo correcto. considero que es mejor hablar porque también le quitamos muchos problemas a las personas que se quedan, en este caso, quienes tenemos hijos. Yo le quito la carga a mis hijas entre que ellas decidan si me conectan o no me conectan. Yo ya saben que a mí no me conectan. Y entonces ellas lo único que tienen que hacer es decirle al médico en su momento, mi mamá no quiere que la conecten, ella quiere su proceso tal y como va, y entonces eso le va a quitar a ellas cargas emocionales, lealtades, culpas futuras, y no hay nada como hablarlo y decirlo. Cuando me llegue el momento, yo quiero esto y esto, sin miedo, porque verdaderamente es mucho mejor tener el plan que cuando llega estamos asustados, nerviosos y sin saber qué vamos a hacer. Luego también a partir de esto, en el duelo quedan, es que, ¿y si yo le hubiera dicho que sí, si yo lo hubiera llevado al médico, si no la llevo, si le hubiera dado su refresco, si no se lo hubiera dado? Quedan todas esas cosas de cumplí y no cumplí, ¿no? Entonces es también alivianar a las personas. Sí, esto que comentas es muy frecuente donde el familiar, por ejemplo, dice, es que si yo no le hubiera dado agua, no le hubiera faltado aire y no hubiera fallecido, y Yo lo entonces viene maté. yo lo maté, ¿no? Y yo tuve un caso así hace poquito donde precisamente una paciente me expresaba que había hecho cierto movimiento con el paciente en ese momento y que si no lo hubiera hecho, él estaría aquí. Y entonces tenemos que ponernos a pensar, él ya estaba en una etapa muy avanzada de la enfermedad, estaba muy deteriorado, estaba ya en una etapa final, ya no era terminal, ya era final, o sea, ya estaba en agonía incluso. Entonces, yo le pregunté esto, ok, tú dices que si no le hubieras dado el agua o si no hubieras movido, él estaría aquí. ¿Hace cuánto él falleció? Hace un mes, ok. ¿Te imaginas que él hubiera quedado vivo un mes más como estaba? ¿Tú quisieras tenerlo aquí un mes más Claro. de sufrimiento, del avance de la enfermedad, mucho más deteriorado? Porque en un mes tú sabes que ya un cáncer final te devasta. Entonces, ¿hasta dónde el dolor de uno es a cambio del dolor de tu paciente, de tu Claro. familiar? Y entonces cuando yo le mencioné eso, me dijo, no, 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 ya viéndolo desde ese punto de vista, no, yo no lo hubiera querido tener un mes más así, porque ¿cómo hubiera estado después de un mes? Entonces ya es cuando les cae el 20 y dicen, tienes razón. O sea, de cierta manera, él no murió porque yo le hubiera dado el vaso de Ya. agua. O sea, él falleció porque ya estaba muy mal. Y el haberlo tenido aquí un mes más o conectado con vida artificial, eso no hubiera sido amor, hubiera sido apego. Y entonces, ¿hasta dónde el apego y la necesidad de tener viva a la gente por no sufrir tú? Entonces tú estás dando su sufrimiento a cambio del tuyo. Exactamente. Y eso, esa parte también está bien cañón, muy, Así es. muy cañón. Entonces sí hay mucho que pensar, muchas cosas que cambiar,
para el bienestar también tanto de nuestro paciente como de nosotros mismos, porque llega el momento en que pues los cuidadores primarios, que es la parte también que nos falta, antes de pasar a las preguntas, los cuidadores primarios también se enferman, también se cansan. La mayoría de las veces los cuidadores primarios son las mujeres de la casa, la mamá, la hija, la tía, la prima, y muchas veces también postergan su vida. Abren el closet, cuelgan la vida y se dedican a cuidar. Y entonces pierden identidad, trabajo, gustos, vida, y entonces viven cansadas, agobiadas, llenas de responsabilidades, de situaciones tremendas, y al final, cuando fallece la persona, de todos modos, con 1000 cosas y 1000 culpas, el cuidador primario la pasa bastante mal, Vero. Así es. Fíjate que en cuestión del cuidador primario hay tres factores. Uno, el que la familia asume que, como dices tú, la mamá, la hija, la hermana, como son las mujeres, ellas son las que tienen que cuidar al paciente. Entonces, de alguna manera la familia misma dice, no, tú eres la que te toca, y entonces te pasan esa estafeta. Dos, la persona que toma esa estafeta siente que nadie va a poder hacer eso, o sea, va a tener ese rol o ese papel mejor que ella. Por lo tanto, Lo delega. no, exacto, no delega. Y entonces todo lo quiere hacer y entonces es una situación muy cansada. Otra, no hace conciencia que el dejar todo cuando la persona ya no esté o ya simplemente se cure, porque también favorablemente tenga una curación, pierde Claro, el sentido de vida, porque claro, lo dejó. Y claro. entonces dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora ¿Ahora qué para hago? dónde voy? ¿Ahora qué hago? Porque se dedicó al 100 a ser cuidador o cuidadora y entonces pierden el sentido de vida. Entonces hay que estar bien conscientes de esos tres factores y la familia que también esté consciente de que no puede haber un solo cuidador, porque entonces si el cuidador claudica o el cuidador se enferma, entonces van a haber dos enfermos, van a haber dos personas enfermas. Se dice que más o menos entre el 40 y el 60% de los cuidadores llegan a caer en enfermedad o hasta a morir por cuidar al paciente, porque el paciente está muy bien cuidado, pero el cuidador no duerme, no come, no convive, deja todo, deja sus trabajos, sus amigos, su vida. Y entonces en este autosacrificio donde dice, nadie más puede hacer lo que yo, entonces el cuidador que hace empieza a tener un descuido de él mismo y entonces puede venir obviamente una claudicación, una enfermedad o inclusive que el paciente pues obviamente esté tratando o maltratando al paciente, porque eso también puede darse, de que ya llegue a tener una conducta, un comportamiento agresivo hacia el paciente porque está enojado hacia él, y entonces ya se perdió la función del cuidador. Conozco muchos casos. Así es. Déjame empezar a leer y Leticia Flores Negrete dice buenas noches. Hola Leti, buenas noches. Buenas noches. Jerica Tapia dice interesante tema, saludos, mamá de Alain. Hola Jerica, qué bueno que estás por acá con nosotras. Lupita Rodríguez dice hola, buenas noches. Sí, es el último día del mes, sí, yo agradezco todo lo que he recibido. Pilar Dulce, Pilar Ponce dice Dulce. Ponce Rodríguez, yo creo que le está diciendo a alguien que vea, dice que es interesante tema. Zoila Carm dice, buenas tardes, Charito. Hola, Zoila, qué bueno que andas por acá. Marta Lilia dice, buenas noches. Charito, Zoila dice, sí, Charito, yo estoy así con mi hija. Luz García dice, buenas tardes, saluditos desde Chualar, California. Bendiciones. Besitos hasta allá. Lupita Rodríguez dice, sí, mi amiga falleció de cáncer y solo aguantó 8 quimios y realmente le cambió la vida y creo que ella se rindió muy pronto. Es lo que decíamos, hasta dónde podemos decir si se rindió o no se rindió. Fíjate que yo vi hace poquito
uno de estos posts de Facebook que me pareció precioso la manera en como tú puedes ver, la manera en cómo puedes ver la muerte de un ser querido por cáncer. Decía, el cáncer no mató a mi familiar mató al cáncer. Con su muerte, él ganó la batalla. No el cáncer no ganó la batalla, la ganó mi ser amado. Al morir él, mató al cáncer. Entonces se me hizo precioso el pensar que ella no se dio por vencida, al contrario, ella luchó contra esa enfermedad hasta que la terminó. La que devastó a esa enfermedad, la que la mató, la que le ganó la batalla fue ella, y que ella dio su vida por eso, porque la enfermedad existía, no era algo imaginario, sí existía, pero ella fue tan fuerte que logró vencerlo. Es una manera diferente de verlo. Claro, yo también estoy de acuerdo. Zoila nos dice, me gustaría saber cómo puedo ayudar a mi hija con su enfermedad que se llama síndrome, no sé cómo pronunciarlo, es SJOGRN, Sjogren. Tiene 20 días que le diagnosticaron que le dieron el diagnóstico y no lo acepta. La verdad no sé qué hacer. Por favor, mil gracias. Pues bueno, sería importante que a lo mejor se acercara, tú lo sabes, a un tanatólogo, un especialista, a un psicólogo, a un psicooncólogo. ¿Por qué? Porque independientemente de cómo se llame la enfermedad, tú lo sabes, a veces no es importante, no es relevante el nombre de la enfermedad. Claro. Si sabemos que es una enfermedad crónico-degenerativa, eso es lo importante. Y si hay una negación o una evitación, una evasión por parte del paciente, pues es importante hablarlo. En principio, respetar y validar su emoción, porque seguramente su hija ahorita está en esta fase del shock y en esta fase de la negación, donde no le va a ser fácil aceptarlo, pero si mamá quiere ayudarla un poquito, es validando su emoción. Es decirle, entiendo cómo te sientes, entiendo por lo que estás pasando, o comprendo cómo te estás sintiendo en este momento. Y lo que decíamos hace ratito, a lo mejor es decirle, mi amor, no te puedo dar el alivio, pero aquí estoy, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo podemos hacer ambas para poderte apoyar y que estés mejor de lo que estás? Si ella está en negación, permitirle que esté en negación, que se enoje, que llore, que reclame, que diga lo que tenga que decir. Y si se le está saliendo de sus manos, entonces es lo que hablábamos acerca del cuidador. Mamá me imagino que va a ser cuidadora de ella, o está siendo uno de sus cuidadores o de las personas más cercanas a ella, y entonces que desde ahorita asuma que ella no va a poder hacerla de psicóloga, de enfermera, de doctora, de chofer, o sea, que Claro. empiece a delegar un poquito la responsabilidad de lo que está sucediendo, y también asuma que ella necesita apoyo, para apoyar. Entonces, si ella no está pudiendo afrontar tampoco la situación, ni afrontar la emoción de su hija ante su enfermedad, entonces ambas necesitan ayuda, y qué mejor que poderlo hacer con un especialista, y validar la emoción de las dos, porque seguramente mamá también está pasando por alguna etapa de duelo que necesite trabajar. Claro. Y yo voy a compartir algo que también he vivido muchísimo allí con las mamás en Casa Colibrí, y es que las mamás les dicen a sus hijos, no tengas miedo, todo está bien. Y al decirles no tengas miedo, les está cortando la emoción. ¿Cómo no van a tener miedo si es al paciente, en este caso de la plática es al niño, que le duele, que lo inyectan, que en cuanto está hospitalizado ve entrar al enfermero y se asusta, llora, no se deja, y la mamá le dice no tengas miedo? Yo siempre digo, es mucho más fácil decirle, yo también tengo mucho miedo tanto como tú, Claro. pero yo creo, estoy segura que juntas vamos a salir adelante. Estamos juntas en esto. Yo tengo tanto miedo, tengo tristeza,
estoy sintiendo lo que tú porque eres mi hija, porque estamos conectadas y qué más quisiera yo que pudiéramos compartirlo o que todo lo sintiera yo. Pero al final te entiendo, válido lo que sientes y estoy aquí para ti. Y eso Claro, también puede ayudar muchísimo, Vero. claro. El validar las emociones Claro, es una de las cosas que más nos cuesta trabajo porque si su hija siente miedo, obviamente como mamá también sientes miedo, sientes el mismo miedo. Es más, yo creo que no es miedo, es terror de que a tu hija le suceda algo porque ella está perdiendo su salud, pero mamá está perdiendo a su hija. Entonces, de alguna manera, ambas necesitan esta validación de decir, sí, está bien que te sientas mal, está bien que tengas ganas de llorar, está bien que tengas miedo, está bien que estés en un proceso de adaptación porque aparte te acaban de dar la noticia y claro. entonces estás en una etapa en la que puedes estar pasando por la negación, por la evitación, por la evasión, por el enojo, por muchas situaciones. Entonces el decirle a un niño o a un joven o a quien sea que esté diagnosticado con una enfermedad, no lo sientas, entonces esa persona lo que va a hacer es decir, si en este momento que tanto te necesito como para expresarte lo que siento, ya no te lo vuelvo a decir. Así Y es. entonces estás suprimiendo tu emoción cuando que lo que necesitas es sacarla. Las emociones son como una presa que tiene una compuerta. Y entonces las emociones, imagínate que son la lluvia, que hace que esa presa se empiece a llenar, a llenar, a llenar, a llenar y se va a desbordar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abrir esa compuerta y dejar que salga el cauce, el agua que no necesitas, porque esa agua, si no la dejas salir, más allá que de ayudar, Y se va a hacer destruir. agua estancada y va a ser peor, porque entonces estás contenido y eso sí te va a hacer aún más daño que la misma enfermedad. Claro. Además, si está recién diagnosticada, pues todo es nuevo, todo. La reacción del medicamento, el dormir bien, el dormir mal, qué alimentos le caen bien, qué otros no. Está todavía también en toda esa fase de no conocer y cuando no sabemos nos asustamos también. Entonces, Claro, pues a su paso y a su tiempo. así es. Carmen Arroyo dice, saludos Charo, ahora sí lo estoy viendo en vivo y eso es como me gusta. Qué bueno, Carmen, qué bueno que llegaste con nosotras, gracias. Gracias. Eh, Zoila dice, sí, Charito, mi hija dice, ¿por qué a mí? Solo tengo 30 años y de verdad no sé qué decirle. Mira, aquí es lo que comentábamos hace rato. Es pensar, ¿por qué no? O sea, no quiere decir que ella haya perdido ya la batalla. O sea, aquí, de hecho, es cuando viene la fase del estrés postraumático, Ujú. que le llamamos en psico-oncología. El estrés postraumático es cuando tú no puedes hacer nada, cuando estás completamente invalidado o estás imposibilitado de hacer algo, entonces se afianza el estrés postraumático. Y entonces, ¿qué pasa? La fase curativa o la fase hacia donde te debe de llevar el trauma es hacia el crecimiento. Se le llama crecimiento postraumático. Entonces, ella ahorita tiene la oportunidad de crecer en base a la experiencia. Sé que puede sonar un poco duro el decir, ¿por qué en base a una enfermedad a mis 30 años yo tengo que aprender? Sí, hay mucho que aprender. Yo creo que a partir de ahora ella se puede dar la oportunidad de crecer, de hacer cosas que a lo mejor antes no había hecho, de valorar cosas que antes no había valorado, de amar como antes no había amado, Ujú. de pedir perdón como antes no lo había hecho, de a lo mejor ella, desconozco un poco la enfermedad, como que no entendí muy bien cuál era, pero a lo mejor ella puede empezar a hacer cosas que no hacía antes. A veces el hacer cosas insignificativas son las cosas que realmente nos hacen crecer. El ver un amanecer, el escuchar los pajaritos, el poder darte un baño. Hay cosas que por ende no valoramos mientras estamos en la vida. Entonces a lo mejor ella ahorita necesita darse el tiempo como dices tú, de pasar el proceso de adaptación
al diagnóstico y empezar una fase de crecimiento. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? O sea, no podemos definirnos por lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. ¿Qué va a hacer ella con esto? ¿Qué solución? No centrarse en el problema, sino centrarse en la solución del problema. ¿Qué voy a hacer ahora con esto que me sucede? Y Claro. empezar a ver opciones, empezar a ver posibilidades de cómo empezar a vivir y buscar la calidad de vida, no la cantidad de vida. Buscar calidad, porque a veces eso es lo que se nos olvida, que venimos a vivir calidad, no cantidad. Diego Velasco dice, esa película del profesor está en Amazon Prime. Está Muchas muy gracias. buena. Muchas gracias que nos dijo dónde estaba. Creo que también está en HBO, pero sí, está en Prime. Muchas gracias. Es muy bonita, muy, Hay muy que bonita. verla. Gerardo Sánchez dice, hola Charo. Hola Ger, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Eh, Mari Cam dice, ¿cuál es el título de la película? El profesor. Diego le responde también, el profesor. Le dice que vale la pena ver la película y dice ella que agradece la información. Emma Pensado dice, hola, como es costumbre, tema de importancia, gracias por compartir. Te mando besitos, Emma, gracias por estar acá con nosotras esta noche. Josefina Hernández dice, buenas tardes, Charito, gracias por este tema. A mí en marzo me detectaron cáncer de seno y perdí mi seno derecho y trato de echarle muchas ganas. Fíjate que vi también un videito pequeñito de un hombre que vive en una zona rural y se queda ciego. Y entonces él decía en ese video que a él la vida le había robado sus ojos, su vista, que no recuerdo si fue un accidente o algo, pero pierde la vista. Y entonces él dice, la vida me robó la vista, pero no me robó la esperanza, no me robó la fe. Y entonces él empezó a hacer artesanías mexicanas a Sí, ciegas y empezó a ver la manera de cómo darle vida a sus otros sentidos, de darle fuerza a sus otros sentidos. Y creo que ese pensamiento es muy bonito, es decir, a lo mejor esta enfermedad o este proceso oncológico, este proceso de cáncer, a ella pues perdió su seno, pero no perdió la vida, no perdió la fe, no perdió la esperanza. Y seguramente hay mucho, mucho por hacer, que no le defina tampoco el que en este momento ella haya perdido una mama. Yo creo que ella significa mucho más que eso. Todavía tiene su corazón, todavía tiene sus riñones, todavía tiene su hígado, todavía tiene sus brazos, sus manos, sus 5 sentidos, su mente. Y seguramente con todo eso y con sus compañeros de vida, su red de apoyo, con las personas amadas que tenga junto a ella va a poder tener muchísimo más por delante que hacer. A ella no le define el tener o no su mamá. Seguramente hay muchas cosas más que ella pueda lograr. qué bonito mensaje, Vero. Rosamari Esquivel dice, qué gusto verles nuevamente, un tema sumamente importante. Daniel Molina dice, mi hijo murió de un linfoma muy agresivo. Si bien compartimos momentos de mucha felicidad durante su vida, me es imposible olvidar su cruento tratamiento y deterioro físico. Eso me produce angustia. Yo le invitaría a que entiendo que el proceso fue doloroso, el del tratamiento, pero yo le invitaría, le sugeriría recordar su vida, honrar su vida, recordar qué le dejó, del tratamiento para atrás, qué significó su hijo. Porque yo creo que a todos nos gustaría que nos recordaran por nuestra vida, no por nuestra muerte. Claro. Nos recordaran por nuestro paso por la vida, por todo lo que hicimos y no hicimos durante nuestro proceso de vida. Obviamente todos nos vamos a ir en un proceso difícil porque yo creo que no hay una muerte linda, un proceso de muerte lindo, una enfermedad agradable.
quisiéramos todos poder fallecer como muchos lo hacen, ¿no? Que se quedan dormiditos y así es como funciona la muerte. No, la mayoría vamos a tener un proceso de muerte probablemente difícil y doloroso. Entonces, yo creo que a nadie nos gustaría que nos recordaran por eso ese proceso. Nos gustaría que nos recordaran por todo lo anterior, por toda nuestra biografía. Su hijo, por poquitos años que haya tenido, seguramente le dejó una gran lección de vida durante todos esos añitos de vida que él haya tenido, hayan sido 3, 4, 5, 6 añitos de vida, el niño seguramente vino a dejar cosas preciosas. Y seguramente donde está él va a querer que le recuerden por lo lindo, por la vida, por las sonrisas, por los abrazos, por lo bonito que él pudo dejar. Y no que papá se esté atormentando tanto solamente con esos momentos de sufrimiento, esos momentos difíciles de su hijo. Él podría a lo mejor encontrar, yo les recomendaría y siempre se los digo, una cajita de cartón y en esa cajita de cartón él meta sus tesoros, los tesoros que le dejó su hijo. Él puede poner fotos, él puede poner cartitas, él puede poner los regalitos que hizo del día de la mamá, del día del papá, que tenga ahí una prendita del niño y que con cada uno de ellos él ponga un papelito con la historia de ese tesoro que él quiera guardar ahí. Puede ser una medallita de su bautizo o su ropón o a lo mejor tener un juguetito, su primer juguete, y haga una cajita de tesoros y a cada uno le pegue la historia de cada una de esas cosas bonitas. Para que él se quede con los tesoros en vida de su hijo. Y el proceso de muerte sé que es muy difícil y es muy difícil quitártelo, pero yo estoy casi convencida de que todo lo bonito y todo lo bueno que hizo su hijo en su vida pesa muchísimo más y valdría la pena que él se diera la oportunidad de pensar lo bonito que fue la vida de su hijo y tratar de trabajar con el proceso difícil que tuvo de ya la fase final, que ese yo creo que su hijo no va a querer que lo recuerde por eso, va a querer que lo recuerde por todos los tesoros que le dejó en vida. Así es, sí, Daniel, yo también estoy de acuerdo con lo que te dijo Vero. Y aquí la cosa es, ¿cómo se merece tu hijo ser recordado? De esa manera, como tú dices, de esa manera cruenta y fea, o cómo se merece, con las sonrisas, con los abrazos, con su voz. No sé, aquí no nos dice si era adulto, era un adulto joven o era niño, pero no importa, con su voz, con su sonrisa, con todo lo bonito que sí tuvieron. ¿Cómo se merece tu hijo ser recordado? ¿Cómo te mereces tú, Daniel, recordar a tu hijo? No te mereces recordar lo feo, no te mereces estar sufriendo con esos pensamientos. Empieza poco a poquito a ir cambiando esos pensamientos. Cuando te llegue ese pensamiento duro y feo, decir, no, mi hijo no se merece ser recordado así, yo no merezco recordarlo así, y en ese momento, ¡pum!, lo cambias a lo mejor por la comida que tuvieron juntos o cuando lo llevabas a la escuela, pero eso sí es trabajo personal tuyo que tienes que ir cambiando todos esos puntos y verás que te vas a ir sintiendo mejor poco a poquito. Claro. Magda Girón dice, buenas noches, excelente tema, gracias por la información y orientación. Bien, bendiciones para las dos. Bendiciones para ti, Magda, Gracias. también. Igualmente, gracias. Como Gerardo dice, como papá es de los dolores más grandes. Ahí se me cortó tu mensaje, Ger. Alba Rivero dice, hola Charo, gracias por este tema, nos ayuda un poco más. Alba, te mando besitos y besitos a Abby y también a Selene. Alba es una mamá que acompañamos en Casa Colibrí. Soy la Carm, dice, mil gracias a las dos por su ayuda. Sí, voy a estar con ella en este proceso y de verdad, gracias, gracias, gracias. Con gusto y cariño, preciosa. Josefina Hernández dice, gracias, muy lindo mensaje. Yo hace 2 años perdí a mi marido y a mi hija y me quedaron 2 hijas y 3 nietos. Y así es muy cierto, que es muy cierto lo que dijo, perdí mi seno más, no la vida. Correcto. Alba Rivero dice, muchas gracias a las dos, gracias a ti también. Gracias. Chapis Romero dice, hola Charo,
A Dios gracias, soy sobreviviente de cáncer de mama hace 12 años. Todo lo que comentan lo pasé y este tipo de ayuda es muy buena. Desafortunadamente, cuando pasé esta experiencia, no la tuve, pero estoy viva. Mi aportación para todas aquellas personas que están pasando por una situación difícil es luchar, luchar y luchar hasta el último aliento. Sí se puede, pero es determinante la voluntad de cada quien. Si tenemos a Dios, la ciencia, la familia, pero si nosotros no hacemos lo que está de nuestra parte, no lograremos lo que queremos. Gracias. Ah, Claro. yo siempre he pensado que en un proceso eh, de, de diagnóstico de cáncer o de cualquier otra enfermedad o incluso del duelo, necesitamos varios factores. Uno es el tiempo, pero el tiempo no puede solo. Otro es tu fuerza de voluntad, pero tampoco puede sola. Claro. Y también tu fe, tu esperanza. En qué te apoyas para poder saber que necesitas salir adelante y no todo dejárselo a una sola cosa, a un solo factor? Porque si lo dejas al tiempo, pero no haces nada, no te paras, no caminas, no comes, no te bañas, no vuelves a salir a la luz o no vuelves a hacer tus actividades diarias, te vas a deprimir. Y tampoco se lo puedes dejar a la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad puedes tú decir, no, ya, para mañana ya estoy bien, ya no quiero saber nada. También necesitas vivir un proceso, Claro. necesitas vivir tus etapas, necesitas llorar, no vivir en negación. Y también la fe, en qué me recargo? En qué me apoyo para yo poder decir que verdaderamente sí hay esperanza, que sí hay fe, que sí se puede salir adelante? Y con todo y el diagnóstico y con todo y el pronóstico, como te mencioné hace ratito, siempre hay esperanza. La esperanza es lo último que tenemos que perder. Siempre hay esperanza. Gabriela Rodríguez dice, gracias, un saludo desde Bolivia. Gracias, Gaby. Nosotras también te mandamos un saludo hasta allá. Soy la dice, y su enfermedad sí es el nombre raro, pero es como si fuera lupus. Ah, ok. No lo supe pronunciar. Sí, bueno, me imagino que va a ser una enfermedad autoinmune, ¿no? Porque dice que es como si fuera lupus. Entonces, probablemente es una enfermedad autoinmune y bueno, pues sí son enfermedades con las que hay que lidiar de ahora en adelante, pero tampoco determina eso nada. O sea, no puede determinar un diagnóstico de una enfermedad, no puede determinar cómo vas a vivir la vida. Eso es lo único que no lo va a robar la enfermedad. La enfermedad a lo mejor puede quitarte tu salud, pero no te va a robar la manera en cómo quieras vivir ese proceso. Entonces, de ella dependerá si quiere tomar la decisión de vivirlo desde el sufrimiento o desde el crecimiento, desde el dolor que no pueda superar o desde la esperanza, la fe. Entonces ella puede estar ahorita muy enojada, es normal, es muy entendible. A lo mejor está pasando por un proceso de adaptación que también es normal, es lógico porque apenas le acaban de dar el diagnóstico, pero eso no la define. No la define la voluntad la actitud que quiera tomar ante esto que se está presentando en su vida en este momento. Elena Torres dice, Charito, buenas noches y Vero. Aunque es fuerte el tema, es la realidad. Yo sí le he hablado con mis hijos cómo quiero quedar en cuanto me muera, pero sé que me haría difícil que fuera uno de mis hijos o nietos. Y precisamente hoy me habló una amiga muy querida. Su hijo ha sufrido mucho desde hace 4 años. Le quitaron los 2 riñones y desde entonces ha sufrido mucho, pero él sigue luchando. Hoy fue a consulta, le mandaron a hacer estudios y le dijo la doctora que para ella, ya que es leucemia, y le van a operar y quitarle 3,5 de paratiroides. Y él sigue luchando. Y mi amiga está sufriendo mucho y yo junto con ella. Les mando un abrazo enorme y que Dios las bendiga siempre. Gracias. Gracias, Ele, también que Dios te bendiga todo el momento a ti y a tu familia. Claro, gracias. Pues obviamente lo que mencionábamos, a lo mejor los médicos pueden decir que ya no hay más que hacer, pero mientras él esté vivo,
él puede hacer muchas cosas. Claro. Él puede cerrar su ciclo, él puede vivir lo que le quede de vida con calidad. Hay que buscar calidad. Acuérdate que lo decimos en paliativos, cuando ya no se puede curar, se puede paliar. Entonces, en vez de estar buscando tratamientos curativos, y no nada más hablamos de fármacos o de tratamientos que sean médicos, estamos hablando de los cuidados paliativos emocionales, o sea, el área emocional. Si él ya está ahorita en una etapa avanzada, si ya tiene ahorita una enfermedad que ya es terminal o espinal, entonces buscar paliar, aliviar. Entonces, ¿qué es aliviar en cuidados paliativos? Pues es darle la mayor calidad de vida. Entonces, que ellas busquen eso. ¿Cómo podemos buscarle la mejor calidad de vida? ¿Cómo podemos hacer para que él esté lo mejor posible, lo que le quede de vida y darle a él las mayores de las alegrías y el mayor de los amores durante todo este proceso que él esté pasando y que ellas no se queden con la duda de que hicieron lo posible porque este proceso, yo siempre le digo, hay que hacerles su cielo color de rosa, el tiempo que quede, el tiempo que quede, hay que pintárselo de colores para que ellos, el tiempo que les quede, sea hermoso, sea amoroso, sea compasivo y sea con la mayor de las calidades de vida posibles. Gerardo Sánchez dice, perdón, se me cortó el mensaje. Felicidades, son muy profesionales para hablar. Gracias, Ger, qué bueno que andas por acá. Te mando muchos, muchos besos y abrazos. Hasta aquí han llegado hasta ahorita los mensajes. Pero, ¿cómo te sigue la gente? Tienes un taller en Puerta, platícanos. Sí, bueno, creé un curso, un curso taller, pero con certificación. La certificación se les va a otorgar a las personas que sean del área de la salud, como son médicos, oncólogos, psicólogos, tanatólogos, y el curso, digamos, nada más para, digamos que el perfil no sea del área de la salud, se les va a dar su constancia. O sea, se da en este caso una constancia a quienes no sean del área de la salud y a quienes sean del área de la salud se les va a dar una certificación, o sea, van a tener otro tipo de evaluación, pero es el mismo curso. Y entonces lo voy a dar este día 2 de septiembre, el día 2 y el día 9 de septiembre. Va a estar dividido en dos módulos y vamos a ver a profundidad todos estos temas. Vamos a tratar lo que es desde la historia de la psiconcología, porque el curso talleres y certificaciones de la psiconcología, y vamos a ver a profundidad la historia, vamos a ver lo que es las fases precisamente oncológicas, pero desde la parte psicológica en el paciente, vamos a ver claudicación del cuidador, vamos a ver lo que es el complot del silencio, cómo dar malas noticias, vamos a ver comunicación entre pacientes, médicos, enfermeras, o sea, todo lo que es la comunicación asertiva durante el proceso. Y bueno, son muchos temas, son como 12 temas más o menos que se van a ver en el curso. Entonces, pues las personas que quieran mayor información, pues bueno, ahorita me gustaría inclusive aprovechar tu espacio para decirles que a las personas que vengan de tu parte, les voy a regalar la inscripción. Me gustaría regalarles la inscripción a 5 personas que por favor me localicen en mi WhatsApp y yo les voy a obsequiar la inscripción. Ya nada más tendrían que pagar la certificación, o sea, lo que es el certificado, lo que es la constancia, y tiene un costo ahorita de 1,500 pesos, 750 son de la inscripción y 750 son de la certificación. Entonces, para quienes vengan de tu parte, solamente van a pagar 750 pesos y quienes sean del área de la salud, se les va a dar su certificación y quienes no lo sean, se les va a dar su constancia de terminación del curso. Los Entonces, primeros solamente 5. a los primeros 5 se les va a regalar la inscripción. No, oye, qué fantástico, Vero, gracias. Así que por favor, las personas que estén interesadas y que nos estén viendo, hay que de verdad
hay que aprender mucho de este tema porque no estamos exentos, porque podemos ser cuidadoras, tener un paciente, nosotras mismas, nosotros mismos o alguien, alguna de nuestras personas favoritas y poder tener todos estos puntos pues más entendidos, más aprendidos, saber qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, Vero. Claro, claro. Y fíjate que algo que tiene un plus, el taller que voy a dar, el curso que voy a dar, es que va a tener validez oficial. O sea, vamos a dar el tema y se va a dar con validez oficial ante la SEP, va a tener validez ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, además de que se van a preparar, van a estar avalados, pues obviamente como cuidadores. Si son cuidadores, van a sentirse muy seguros, muy tranquilos de que van a tener una preparación adecuada para cuidar a su paciente. Si son pacientes, van a tener también una preparación adecuada de su propia enfermedad, o si en algún momento son enfermeros o son tanatólogos, tengan un poquito más de conocimiento de lo que es el proceso oncológico, pero desde la psicología, o sea, el conocer también herramientas, por ejemplo, de control de ansiedad, de asertividad en la comunicación, de lo que es el burnout en los profesionales de la salud, el poder saber desde la psicosomática cuál es la raíz muy probable del cáncer, porque mucho tiene un dejo emocional. Entonces, qué mejor que estar bien preparados ante esta enfermedad. Y pues bueno, no hay ningún impedimento de que estemos bien preparados. Y aparte un plus, no importa si es otra enfermedad. Obviamente se llama psico-oncología, pero no nada más te sirve si eres paciente oncológico o si es una enfermedad oncológica. Si es una enfermedad como el SIDA, como EPOC, como Alzheimer, se van a dar herramientas que se pueden utilizar para todo este tipo de procesos de salud, que son enfermedades crónico-degenerativas, porque son muy similares, como nos hablaba no es paciente tuya, es tu seguidora, que hablaba de la enfermedad de su hija. No importa qué es lo que ella tenga. O sea, realmente dentro del área emocional no importa tanto el nombre de la enfermedad, lo que importa Claro, es cómo se está sintiendo nuestro paciente y cómo lo podemos ayudar. claro. Entonces, eso es lo importante. ¿Tu número de teléfono, dónde te localizan? O por número de teléfono o por email? ¿Cómo? Les doy mi número de teléfono de WhatsApp. Si están interesados en el curso, en inscribirse, es el 55 35 17 46 52. Y en redes sociales me encuentran como psicóloga tanatóloga Verónica Alcántara. Y ahí también tengo subida la información y tengo un grupo aparte de psico-oncología y cuidados paliativos y tanatología. Así que las personas que quieran entrar en este grupo también, ahí todos pueden entrar, si son profesionales de la salud y quieren subir sus cursos, si son personas que están interesadas en prepararse también. Entonces pueden encontrar mucha información muy bonita también ahí de todo lo que es la psico-oncología, cuidados paliativos y tanatología. Ahí por favor también me pueden encontrar a mí y pues unirse al grupo. Oye, Vero, y a lo mejor en un ratito más, en el área de los comentarios puedes poner el link completo con el arroba y todo para que nada más le aprieten y se vayan directito para allá, ¿no? Sí, No, claro. porque luego es un lío. A mí me ha pasado que busco y no encuentro a la persona, pero encuentro a chorro mil personas más o chorro mil grupos, ¿no? Sí, A lo claro. mejor si lo pones se pueden dirigir. Yo ya escribí aquí tu teléfono y Luz García dice, gracias Charito y Verónica, gracias, excelente Gracias. tema. Gracias, un abrazo de luz, un abrazo de luz Gracias. para ti. Luz, gracias. Elena Torres dice, Charito, ¿le puedo dar tu número telefónico a mi amiga para que la ayudes a comprender esta etapa tan dura por la que está pasando? Con todo gusto y cariño, él estoy siempre aquí para ti, para tu familia, tus amigos. Con mucho gusto, dale mi número. Ya no tenemos más mensajes. Eh, a localizar a Vero, este curso que va a dar está buenísimo. Yo tengo por aquí también
Mm, A lo mejor podemos también por ahí postear Es lo que te iba a preguntar, que si me permitías en en los mismos comentarios, si puedo, ahí pego la fotito del curso y el temario para que la gente sepa de qué se trata y bueno, sepan que estoy regalándoles la inscripción, nada más tendrían que pagar 750 pesos y quienes sean profesionales de la salud se les da su certificación y quienes no lo sean se les da su constancia, pero ambas están avaladas por la SEP, ambas tienen una validez oficial, entonces pues de cualquiera de las dos maneras les podemos dar su constancia y su reconocimiento de haber realizado el curso, pero ahorita les estamos regalando la inscripción. O sea, prácticamente les estaría costando la mitad. súper, hay que hacer caso, porque muchas veces decimos, no, ¿para qué? Y cuando llega el momento decimos, ¡ay, por Dios santísimo! El temario está muy bueno, dice, origen e historia de la psicooncología, etiología del cáncer desde la psicomática, no, psicosomática, fases psicológicas del cáncer, comunicación con el paciente con cáncer, complot del silencio, cómo dar las malas noticias, que eso las personas no lo saben también, y de verdad que hay ciertos pasos para dar las noticias, el burnout en profesionales y cuidadores, cuidado del cuidador, intervención emocional en cuidados paliativos, duelo y tipos de duelo durante el proceso oncológico y sentido de vida. La verdad es que es un curso súper completo y la verdad todavía mucho mejor porque es online, no hay que salir, hay que estar todavía en casita, así que súper, Vero, gracias. Así es, así es. Gracias, Gracias gracias por a estos, ti, y Carito. gracias Al por estos contrario. cursos y por todo lo que nos compartes siempre. Ay, al contrario, pues lo que ya sabes que siempre pueda apoyarte y obviamente tú también me apoyas muchísimo con tus palabras siempre y invitándome a tu programa. Pues muchas gracias, gracias a todos los que están ahorita en línea, que nos escribieron. Un muy fuerte abrazo y pues, hasta la próxima. Muchas gracias. Verito Chula, ¿cómo cerramos? Pues yo creo que lo que habíamos hablado acerca de, de lo que te define o no cuando a ti te diagnostican, ¿no? De hecho, el título de tu programa que dice me diagnosticaron cáncer, ¿cómo lo manejo? Entonces, en el momento en el que a uno le diagnostican cáncer, la mejor manera de manejarlo es precisamente acercarte a tu red de apoyo, acercarte a profesionales que te acompañen durante el proceso, aceptar el proceso, porque lo primero que tenemos que lograr es aceptar lo que estamos pasando, aceptar lo que sentimos y saber que la enfermedad no te va a definir. No es pensar qué es lo que me pasa, sino qué voy a hacer con lo que me pasa. Y saber que hasta el final, hasta el último momento, hasta el último suspiro es vida. Entonces siempre tiene que haber fe, siempre tiene que haber esperanza. Y aun cuando te digan que no hay más nada que hacer, tienes mucho que hacer, Siempre lo mucho por hacer. Siempre hay que acercarnos a personas que nos levanten del estado de ánimo y que no perdamos esa fe, no nos perdamos en el problema, sino en buscar solución para el problema. así Y es. pues un muy fuerte abrazo a todos los que en este momento estén pasando por un proceso oncológico, un gran abrazo y que sepan que siempre hay esperanza, siempre hay fe, siempre sosténganse en eso, que la vida puede quitarles su salud, pero no les ha quitado la esperanza ni las ganas de vivir. Entonces eso es lo importante, que siempre tengan un motivo y un sentido de vida, la oportunidad de que cada día amanezca y cada día es importante. Vivan solo por hoy. Solo por hoy, un día a la vez. Así es. Así Es es. importante, yo quiero cerrar diciéndoles que es importante que validen todas las emociones de su paciente. Todo lo que siente, si está enojada, si está enojado, si está triste, porque si está recién diagnosticado, se le vino el mundo encima. Su vida tal y como la tenía, la perdió y tiene que empezar de cero, con miedo, con angustia, con miles de cosas, una nueva vida. Entonces hay que validar, hay que tener
un poquito más de paciencia y si tú eres cuidador, si te toca cuidarla, también hay que apapacharte, tienes que delegar, tienes que tener tus ratitos para ti, porque pues no es fácil y tampoco es tan rápido, es un proceso largo en el cual nos desgastamos todos los que estamos ahí implicados. Entonces, Claro, y como siempre te digo que con todo gusto y cariño siempre estamos para ti, Vero y yo. Es válido pedir ayuda, es válido decir no puedo, necesito a alguien que me ayude, que me guíe. Y muchas veces escuchando a otras personas podemos sentirnos mejor y más comprendidos, Vero, ¿no? Entonces, a pedir ayuda. así es muy válido el poder pedir ayuda tanto como cuidador, como familiar, como el mismo paciente, obviamente, como trabajador de la salud también vemos médicos que lo hemos visto ahora con la pandemia, como habían médicos devastados, cansados, abatidos por estar cuidando a sus pacientes, las enfermeras tienen un trabajo muy duro, muy pesado que afrontar, entonces todos necesitamos ayuda. Yo en un curso que una vez di, que era de humanización en el sector salud, yo pedí que me regalaran, bueno, en el hospital, ahí en el siglo XXI, pedí que me regalaran una bata y un trajecito de paciente. Y entonces, cuando terminé y concluí el curso, me puse el traje de paciente. Y entonces le expresé a todos los que tomaron el curso, las trabajadoras sociales, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, les dije que recordaran que así como nosotros un día estamos de este lado siendo los profesionales que estamos ayudando al paciente, un día vamos a ser pacientes. Y me puse mi traje de paciente y les dije, acuérdense que un día también nosotros vamos a ser pacientes. Entonces también los que trabajamos de este lado vamos a necesitar de ellos y de todos. Entonces yo creo que lo que podemos comprender de todo esto es que coexistimos aquí en este planeta y todos un día vamos a estar del otro lado. Siempre. Entonces, tenemos que estar preparados para una u otra cosa, pero siempre estar unidos y apoyándonos siempre porque tarde o temprano nos va a tocar estar del otro lado. Claro, tarde o temprano y a lo mejor la pregunta es, ¿y a mí cómo me gustaría que me trataran? Y eso no falla para que entonces tú también puedas entonces sensibilizarte y saber qué decir y qué no decir. Esa es una buena forma. Verito preciosa, te quiero muchísimo. Gracias, Yo gracias también, muchas gracias. infinitas por este tiempo. Gracias, muchas gracias a ti por invitarme de nuevo y que muy pronto podamos volver a reencontrarnos y hacer otro tema que si tu público, tu gente te lo pide, Aquí, yo encantadísima de la vida por hacerlo. Ya sabes que soy muy feliz cuando me invitas a tu programa. preciosa, gracias. Es tu programa Gracias, en tu casa y con todo gusto. muchas A gracias. pasar bonito resto de semana, a darle la bienvenida a septiembre y pues a seguirle. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Berito. Gracias a A ti. ti que estuviste Gracias, esta noche con Charito. nosotras. Buenas noches. Gracias.